Hola, hola a todos, por aquí el profe Dani. Hoy vamos a analizar la PAES de invierno rendida el año 2023. Decidí trozar la PAES de invierno rendida el año 2023 para poder analizarlas por ejes temáticos. Hoy vamos a analizar el eje temático organismos y ambiente. Ojo, que este eje temático también aparece en la prueba de biología común y también en la de mención. Así que, sin más, vamos con el análisis. En la tabla siguiente se presenta el flujo de energía de 4 ecosistemas terrestres de Chile. Tenemos ecosistema matorral, desierto, bosque y pastizal, con sus primeros primarios, secundarios, terciarios y su productor, y tenemos el porcentaje de energía. Dice, dado estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes opciones permitiría explicar las diferencias en la energía dentro de cada ecosistema? Voy a destacar eso. Tenemos. Voy a partir de abajo hacia arriba, ¿ok? Ya te voy a decir por qué. Dice la D. La transferencia de un porcentaje similar de energía entre niveles tróficos. Esto explicaría o permitiría explicar la diferencia de energía dentro de cada ecosistema. ¿Ok? ¿Es posible que sea la explicación? Sí. De hecho, entre cada nivel trófico, ojo, esto es una palabra muy importante, entre, hace referencia a que, por ejemplo, en el ecosistema matorral, yo tengo una relación acá entre productores y consumidores primarios, una cantidad de energía que se traspasa. ¿Cuenta? Que está asociada a la ley del 10%, ¿ya? Pero eso es como un spoiler, ¿ya? Y si tú ves, por ejemplo, la cantidad de energía traspasada entre consumidores primarios y el secundario, tenemos que es cercana al 10%. Y así, secundarios y terciarios. ¿Te das cuenta? Ahora, quise partir por la D, porque la D es la alternativa correcta en este caso. Esta es una pregunta difícil de la PAES de invierno. ¿Por qué las demás no lo son? ¿Por qué las otras alternativas no lo son? Fijémonos en la C. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Dice la cantidad de niveles tróficos presentes en los ecosistemas. La cantidad de niveles tróficos presentes en los ecosistemas serían la forma de explicar las diferencias en la energía dentro de cada ecosistema. O sea que va a depender de la cantidad de niveles tróficos, es decir, productores, consumidores primarios y secundarios. Si esa cadena trófica, si esa trama trófica tiene 3 niveles, ¿habría un porcentaje distinto que se traspasa al nivel siguiente? La respuesta es no. ¿Te das cuenta? Eso es muy interesante. Y la C es desafiante también, porque habla sobre, en este caso, la relación entre los niveles tróficos dentro de un ecosistema. Por ejemplo, matorral. ¿Por qué hago énfasis en esto? Que la C no es, pero es muy desafiante la alternativa correcta. Porque la B hace una comparación también, pero hace una comparación entre ecosistemas. Fíjate lo que dice. Dice, la variabilidad, voy a cambiar el destacador, dice, la variabilidad de las condiciones existentes entre los ecosistemas serían la forma de explicar la diferencia de energía dentro de cada ecosistema. O sea, no estamos comparando dentro del ecosistema los niveles tróficos, sino que estás comparando entre ecosistemas. Por lo tanto, la B no podría ser. Que no es lo que te están pidiendo en la pregunta. Y la A dice la cantidad de energía presente en la base de la trama trófica. La verdad es que las bases de las tramas tróficas, estamos hablando de un porcentaje aquí. Todas las bases de las tramas tróficas son 100%. El 100% es la cantidad de energía disponible. Pueden ser 10.000 kilocalorías, pueden ser 100.000 kilocalorías, pueden ser 1.000 kilocalorías. Pero siempre va a ser el 100%.
porque es la cantidad de energía total que tiene para ofrecer el productor, en este caso, al siguiente nivel trófico. Y eso no es determinante para, en este caso, conocer las diferencias en la energía dentro de cada ecosistema, porque según la ley del 10%, aproximadamente todos los niveles tróficos van recibiendo un porcentaje determinado. Cercano al 10%, ¿te das cuenta? Entonces, la A no es. Y por eso la alternativa D es correcta. Vuelvo a la D, porque la D hace énfasis en la transferencia, dice, de un porcentaje similar de energía entre niveles tróficos. Entre niveles tróficos y no entre ecosistemas, que es distinto. ¿Ya? Ahí para que lo tenga en cuenta. Esta es una pregunta bastante difícil. Es una de las preguntas, yo diría, más difíciles de biología de la PAES de invierno del año 2023. Así que, alternativa o clave D. Un grupo de bacterias del género Rhizobium habita en los nódulos de las raíces de las leguminosas, realizando fijación de nitrógeno atmosférico, a la vez que se alimenta de nutrientes generados por la planta. Al respecto, ¿qué tipo de relación, ojo ahí, qué tipo de relación se establece entre las bacterias del género Rhizobium y las leguminosas? O sea, la bacteria del género Rhizobium fija nitrógeno a la altura de la raíz de la planta y la planta provee un beneficio a la bacteria, básicamente reportándole nutrientes para su desarrollo. Por lo tanto, aquí hay una ayuda mutua, hay un beneficio mutuo entre la bacteria y la planta. Por lo tanto, la relación que habría acá es una relación de mutualismo. Ambos se ven beneficiados, más. ¿Te das cuenta? Esta es una relación de mutualismo, por lo tanto, alternativa A correcta. Daniel Jansen, un ecólogo estadounidense, vio un escarabajo volador. Vamos a destacar el tiro. Un escarabajo volador posarse sobre un árbol espinoso, acacia, y ser rápidamente ahuyentado de él por una hormiga. ¿Okay? O sea que es ahuyentado. Es como la sentencia o el contexto. Al acercarse, vio que la acacia estaba cubierta de hormigas que habitaban en la parte interna de las espinas de la planta. En uno de sus experimentos, Jansen utilizó un insecticida para eliminar todas las hormigas de un gran grupo de acacias. O sea, las mató todas. El veneno dejó intactas las acacias y todas las hormigas murieron. Menos de un año después de rociar el insecticida, todas las acacias habían muerto, consumidas por los insectos y otros herbívoros, y por falta de sol debido a la sombra producida por otras plantas competidoras. En el terreno de los árboles que normalmente las hormigas mantenían podado, la vegetación había crecido demasiado. Al parecer, las acacias dependían de las hormigas residentes en ellas para su supervivencia. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación, que es lo que nos están pidiendo? Una pregunta de investigación que habría guiado el experimento realizado por Jansen. O sea, nos están pidiendo como la precuela, por así decirlo, lo anterior a. O sea, lo que hizo Daniel Jansen es post plantearse la pregunta. ¿Sí? Todo su experimento. Vamos con las alternativas. La A dice, ¿cómo afecta la falta de sol a la sobrevivencia de las acacias? Fíjate en lo siguiente. Solo menciona el sol, sobrevivencia de las acacias. O sea, esas son las variables que eventualmente estarán involucradas, según esta pregunta, la A, la alternativa A, estarán involucradas en el experimento de Jansen. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque están los escarabajos involucrados, ¿ya? Los escarabajos que iban a atacar a la acacia, y la defensa de las hormigas y la supervivencia de las acacias. Recuerda que cuando aplica el insecticida, luego de años,
Las hormigas ya habían muerto hace un año y las acacias luego de un año mueren todas. Y ahí dice los motivos, en la parte amarilla que aquí voy a destacar ahora en verde. Dice, menos de un año después de rociar el insecticida, todas las acacias habían muerto, consumidas por los insectos y otros herbívoros y por falta de sol debido a la sombra producida por otras plantas competidoras. O sea, habían varios factores que hicieron que las acacias murieran. Pero no solo el sol. No solo el sol está afectando. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la A no puede ser. La B dice, ¿qué estructura de las acacias utilizan las hormigas como refugio? Acá es bien pilla esta pregunta, porque acá solamente se tiende a dar un énfasis a dónde se refugian las hormigas, pero casi en el relato del encabezado, el refugio de las hormigas es como casi anecdótico, ¿sí? Menciona efectivamente dónde se refugian las hormigas, entre las espinas, ¿cierto? Pero no es lo principal. ¿Te das cuenta? Vamos con la C. Dice, ¿cómo afecta la utilización del insecticida a la población de acacias? Esta me parece bastante sospechosa y desafiante, ¿ya? Así que la vamos a dejar ahí, reposando, porque efectivamente acá tenemos el uso de insecticida y habla de la población de acacias, ¿ya? Entonces, podría ser. Vamos a darle una oportunidad a la D y vamos a echar a pelear ahí ambas alternativas. Ya, a ver qué sale. La D dice, ¿qué relación entre especies se establece entre las hormigas y las acacias? Aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿para qué usó el insecticida Daniel Janssen? ¿Para qué lo usó? ¿Afecta directamente el insecticida a las acacias? Dice en el encabezado que el insecticida deja intactas las acacias y mata a las hormigas. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está haciendo Daniel es básicamente sacar a las hormigas y ver cómo funcionan las acacias, sin las hormigas. ¿Qué relación tienen las hormigas con las acacias? Y el insecticida es como el instrumento que usa para sacar una de las variables. ¿Te das cuenta? No es protagonista el insecticida, sino que es, por así decirlo, es un instrumento que se usa, es una forma de modificar una variable para ver qué pasa. Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería la D. ¿Qué relación entre especies se establece entre las hormigas y las acacias? Con la utilización del insecticida, saco las hormigas, espero un tiempo, ¿sobreviven las acacias? ¿Mueren las acacias? Según el experimento que hizo y lo que me menciona en el encabezado es que murieron las acacias, porque no estaban las hormigas. ¿Cuenta? Alternativa D, correcta. Se realizó un estudio comparativo entre la cantidad de materia orgánica, biomasa, disponible en árboles de un bosque ubicado en una zona con alta tasa de precipitaciones, bosque 1. Y ese es el bosque 1. Versus otro localizado en una zona con déficit de precipitaciones, bosque 2. Los datos muestran que el bosque 2 presenta una elevada tolerancia al déficit de lluvia, pero menor biomasa que el bosque 1. Lo anterior posiblemente se deba al gasto diferencial de energía generado por mecanismos de adaptación a la falta de agua. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes preguntas pudo orientar la investigación anterior? Vamos a analizar las alternativas. Dice la A. Dice, ¿cuál es la tasa de precipitación anual en el bosque 1 y bosque 2? O sea, la A, si fuese correcta la A, tendría que presentarnos por lo menos una tabla
una tabla de precipitaciones en una cierta cantidad de tiempo, en unos meses, por ejemplo, o estacional. Pero el encabezado no entrega esa información. No responde la pregunta. No puede orientar esa pregunta, la investigación o la información que nos están entregando en el encabezado. Por lo tanto, la A no puede ser. No me entregan una tasa de precipitación anual por bosque. Bosque 1, bosque 2. Vamos con la B. Dice, ¿cómo influyen las lluvias en la acumulación de biomasa en los bosques? Esta podría ser porque dice, porque menciona la variable lluvia, la cantidad de lluvia y la acumulación de biomasa en los bosques. O sea, menciona los tres elementos principales del encabezado. Ojo con eso, es como un patrón. Este tipo de preguntas siguen siempre un patrón. Y por lo general la respuesta correcta tiene los elementos del encabezado. Entonces fíjate, tenemos en la alternativa B el concepto lluvia, precipitaciones, ¿ya? Que en el encabezado mencionan que el bosque 1 recibe más precipitaciones que en el bosque 2. ¿Ya? Tenemos la acumulación de biomasa, que el bosque 2 es menor en biomasa al bosque 1, ¿okay? Porque tiene una relación con un mecanismo de adaptación a la falta de agua. Eso aparece luego de lo destacado en morado. Y el concepto 3 que aparece en la B son los bosques. Y hace referencia al bosque 1 y bosque 2. Entonces, la B, maybe. Puede ser. Vamos a ver, lo vamos a dejar ahí. Pero sospechoso. Vamos con la C. Dice, ¿cuáles son los procesos de adaptación al estrés hídrico de los bosques? Pregunto, ¿el encabezado me está señalando algún proceso de adaptación? Un proceso de adaptación estoy inventando, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, optimización, estoy inventando, optimización de los procesos fotosintéticos, que me muestre un mecanismo cómo se optimizó un proceso fotosintético en una especie determinada del bosque 2, por ejemplo. O no sé, alguna adaptación de ese bosque, de algunas especies de ese bosque que conserven agua dentro del tallo, por ejemplo. Eso sería un mecanismo, ese sería un proceso de adaptación. Pero el encabezado no me entrega esa información. Por lo tanto, alternativa C no puede ser. Vamos con la D. Dice, ¿cuánta energía destinan los bosques en la producción de materia orgánica? Esta es muy similar a la A. Es muy similar, porque esta pregunta, la B, se responde con una tabla o con información tabulada. Dice cuánta energía destinan los bosques en la producción de materia orgánica. Podría ser en una columna cantidad de energía y en otra columna podría ser cantidad de materia orgánica generada por bosque. ¿Te das cuenta? Ahí yo creo que podría responderse la D como alternativa correcta, pero el encabezado, insisto, no me entrega esa información. No me la entrega. Por lo tanto, sería alternativa B la correcta. Y la vuelvo a leer. Dice, ¿cómo influyen las lluvias en la acumulación de biomasa en los bosques? Bosque 1 precipita más, mayor biomasa. Bosque 2 precipita menos, menor biomasa. Y hay un mecanismo que lo menciona, que existe. Se puede ver esto. Dice, posiblemente se deba al gasto diferencial de energía generado por mecanismos de adaptación a la falta de agua. Eso es para el bosque 2. ¿Cuenta? Por lo tanto, alternativa B, correcta. La euglena es un organismo unicelular flagelado que realiza fotosíntesis debido a la presencia de cloroplastos en su citoplasma. En este contexto, una científica está estudiando el desplazamiento de estos microorganismos en dos placas de vidrio que contienen el mismo medio de cultivo a pH igual y a temperatura. ¿Okay? Esto es como las condiciones en las que se encuentra la euglena. Dice, pero variando la ubicación de la fuente lumínica. Eso es importante, muy importante. El siguiente esquema resume el diseño experimental realizado por la científica. De hecho, la temperatura
dice, y el pH es igual en el medio, el mismo medio de cultivo aparte. Por lo tanto, no son variables que aparezcan en la imagen, pero sí lo que varía, que es la ubicación de la fuente lumínica, varía. En este caso, la fuente de luz, la de la imagen de la izquierda, está a la derecha. Y la imagen que se encuentra a la derecha, la fuente de luz está a la izquierda. Ya, un poco enredado, pero creo que se entiende. Ahora, vamos a la segunda parte del ejercicio. Acá. Dice, según los antecedentes presentados en el esquema, ¿cuál de las siguientes opciones contiene 3 materiales indispensables para que la científica lleve a cabo este experimento? 3 materiales, no te están pidiendo un procedimiento, ni una pregunta de investigación, no te están pidiendo una hipótesis, no te están pidiendo absolutamente nada de eso. Solo identificar 3 materiales. ¿Ok? Vamos alternativa por alternativa. A. Lámpara. Claro, tenemos una fuente lumínica. Cloroplasto. En realidad tú no estás usando cloroplasto, lo que tú estás usando es la euglena, ¿ya? Que realiza fotosíntesis. ¿Sí? Entonces tú tienes una euglena, no tienes cloroplasto. El cloroplasto es el organelo, la euglena es el organismo unicelular. Y de hecho, ahí hay una contradicción. Cultivo de euglena. ¿Te das cuenta? O sea, como que diferencia el cloroplasto como un material aparte de la euglena. Por lo tanto, la A no puede ser. ¿Te das cuenta? Vamos con la B. Dice microscopio. Ah, aquí interesante. Porque es un organismo unicelular flagelado. Y si es un organismo unicelular, entonces microscópico. Por lo tanto, necesitamos un microscopio para verlo. Está implícito. Necesitamos un microscopio, lámpara, la fuente lumínica, cultivo de eulenas, perfecto. Ya, la B, maybe, sospechosa. C, medios con distinto pH. En el encabezado me dice que son pH igual, están a pH igual el cultivo de eulena. Por lo tanto, la C no puede ser. El encabezado descarta inmediatamente eso. Y la D dice cultivo de eulenas, ok. Lámpara, perfecto. Balanza digital, ¿para qué? ¿Para qué la necesito la balanza? ¿Ya? No tiene sentido tener una balanza digital. Si tú no estás consumiendo, por ejemplo, una sustancia determinada, si tú no estás digiriendo una sustancia o no estás midiendo una reacción química, qué sé yo, no necesitas una balanza digital. Sería muy extraño. Alternativa D no es. Por lo tanto, la clave correcta es la B. Una estudiante que está leyendo acerca de los ciclobiogeoquímicos debe escribir uno de los procesos involucrados que reduzca la contaminación de dióxido de carbono presente en la atmósfera. ¿Cuál de los siguientes procesos debería reseñar la estudiante? O sea, básicamente tiene que escoger un proceso que reduzca la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Por lo tanto, aquí nos vamos directo a la correcta. Alternativa B. ¿Por qué? La fotosíntesis capta dióxido de carbono para generar moléculas orgánicas. Nitrificación. La descomposición, de hecho, la descomposición tira dióxido de carbono a la atmósfera. La respiración también, la combustión también. La nitrificación, paréntesis, está relacionada con el nitrógeno, ni siquiera con el dióxido de carbono. O con el carbono. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la B, alternativa correcta. En un laboratorio escolar se realiza el siguiente experimento. 1. Se muele una hoja de espinaca en alcohol hasta que el líquido adquiere un color verde intenso. 2. Se aplica la mezcla gota a gota en el extremo de un trozo de papel absorbente. 3. Vamos a destacar esa parte de ahí. 3. Se introduce el extremo del papel absorbente en una placa con alcohol. Se sumerge un poquito. ¿Ya? Vamos a poner aquí esto.
Se aprecia que, conforme el alcohol se absorbe en el papel, arrastra la gota pigmentada y la separa formando 4 líneas de colores, siendo las 2 próximas a la base de un color verdoso y las otras amarillas y rojizas. Eso es importante. Pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones pudo ser la hipótesis, ojo, hipótesis, que condujo el desarrollo de este experimento? Vamos con la alternativa. A. Los pigmentos de las hojas son solubles en alcohol. Si hay un arrastre de pigmentos, es porque no hay una solubilidad de los pigmentos, por así decirlo, sino que se separan porque efectivamente hay un rechazo entre la polaridad del alcohol y la de los pigmentos. ¿Ya? Por lo tanto, la A no podría ser nuestra hipótesis, porque la A dice los pigmentos de las hojas son solubles en alcohol. ¿Te das cuenta? Aparte, el procedimiento hace un énfasis en que se visualizan 4 colores, 2 de ellos verdosos, y los otros son amarillos y rojizos. Por lo tanto, sigue avanzando en la línea de la visualización de colores de los pigmentos, más que identificar la solubilidad de un pigmento en una solvente determinado. ¿Te das cuenta? Entonces la A no puede ser. Vamos con la B. Dice: el alcohol altera el color de los pigmentos de las hojas. No podríamos afirmar esto. Dice: el alcohol altera el color de los pigmentos de las hojas. Si yo comparo este experimento, ¿contra qué? ¿Cómo yo puedo saber que el alcohol verdaderamente cambia los pigmentos de las hojas? No puedo compararlo con ningún estándar, no se realizó absolutamente nada que dijera: ah, sí, efectivamente el alcohol está involucrado en el proceso de cambio de color de los pigmentos. No, solamente es un procedimiento en el cual se utilizó alcohol. ¿Sí? No puede ser. C. Los pigmentos de las hojas presentan diferente tamaño, lo mismo que lo anterior. ¿Cómo yo puedo saber tamaño? ¿Cómo puedo medir tamaño yo utilizando el procedimiento que se menciona en el encabezado que leí anteriormente? No puedo, solamente observo, dice el punto 4, de hecho dice que se aprecia que conforme el alcohol se absorbe en el papel, arrastra la gota pigmentada y se separa formando 4 líneas de colores, siendo las 2 próximas a la base un color verdoso y las otras amarillas y rojizas. No me da información de pesos, no me da información si el procedimiento quizá está involucrado en identificar tamaños de moléculas. No me dice eso. C no puede ser. Vamos con la D. Dice: las hojas verdes presentan pigmentos de distintos colores. Esto, aunque parezca más sencillo, pero esto sí es correcto. Bueno, aparte es porque es la última que nos quedó, ¿ya? Pero velo de esta forma. Tenemos hojas verdes que provienen de espinaca. En apariencia, todo es verde. Pero luego, al terminar el paso 4, luego de poner gota a gota en un papel absorbente, meter alcohol en ese papel absorbente y se arrastran los colores, yo puedo visualizar más colores que el color verde. Eso sí, yo lo puedo comprobar con el procedimiento que acabo de hacer. De hecho, lo hice. O sea, de una solución verdosa, que es las hojas de espinaca muy molidas, obtengo que en mi papel absorbente hay 3 colores. Color verdoso, otra línea que es amarilla, otra línea que es rojiza. Eso sí yo lo comprobé.
¿Te das cuenta? Eso es comprobable por mi procedimiento experimental. Por lo tanto, alternativa D, correcta. El siguiente esquema representa una trama trófica de un humedal costero. Tenemos productores. Voy a identificar solo los productores, ya, porque son el inicio de cada cadena, o la trama trófica en este caso. ¿Ya? El fitoplancton y las algas. Serían los dos productores. De acuerdo con el esquema, ¿qué opción indica al grupo que debería presentar la menor biomasa? Las pirámides de biomasa siempre descienden a medida que subes el nivel trófico. Por lo tanto, el nivel trófico superior siempre va a tener una menor biomasa, ¿ya?, que la base del nivel trófico. Por lo tanto, si el nivel superior es el que tiene menor biomasa, vamos a tener que, si yo tengo un consumidor terciario o un consumidor cuaternario en esta trama trófica, ese consumidor, el cuaternario en este caso, o el que tenga un mayor nivel trófico, va a ser el que tenga una cantidad de biomasa menor. Por lo tanto, voy buscando. Busquemos. Vamos por acá. Acá tenemos... ahí estoy. Consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Las garzas. Claro, porque después las garzas consumen también cangrejo de río. Vamos con otro color. Desde el mismo fitoplancton tenemos consumidor primario, los moluscos. Consumidor secundario, pez 2. Consumidor terciario, garzas. ¿Ya? Vamos con otro color. Algas. Tenemos consumidor primario. En este caso sería, por ejemplo, el cangrejo de río. Consumidor secundario, garzas. De hecho, las garzas son también el consumidor secundario para la cadena trófica algas, pez, garzas. También serían consumidor secundario. Entonces ahí está. Ahí está. Creo que no hay una cadena más larga. Sí, de hecho sí, la hay. Si no me equivoco. Sería consumidor primario. Perdón, el productor sería el fitoplancton. Consumidor primario, zooplancton. Consumidor secundario, moluscos. Consumidor terciario sería el pez 2. Y consumidor cuaternario serían las garzas. Las garzas aquí. Las garzas pilladas inmediatamente. Alternativa A, correcta. Durante un experimento se midió el número de individuos de 3 especies de insectos, 1, 2 y 3, a través del tiempo, en condiciones limitantes de alimentos y espacio. El siguiente gráfico representa los datos obtenidos desde el momento en que las 3 especies coexistieron. Ahí tenemos en el eje Y número de individuos y eje X tiempo en unidades aleatorias, que puede ser cualquier unidad. Segundos, minutos, semanas, meses. Adelante. Basándose en estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta acerca de las interacciones entre estas especies? Veamos. A. Entre 1 y 3, 1, 3, haya mensalismo. O sea, cuando haya mensalismo, un individuo no se ve ni beneficiado ni perjudicado y el otro se ve perjudicado. ¿Ya? Entonces acá tenemos que hay un aumento de la población 1, de los individuos de la población 1, se ven beneficiados, por algo están aumentando en población, y 3 se ven perjudicados. Por lo tanto, no es amensalismo. B. Entre 2 y 3 hay depredación. 2 y 3. Vamos a 2 y 3. 2 y 3. Hay depredación. Claro, en 3 puede haber una depredación, comillas, es probable. Pero
no coincide porque 2 debería aumentar la cantidad de número de individuos. O sea, por el hecho de depredar a 3, ¿ya? De alimentarse de 3, debería recibir un beneficio en cuanto a la cantidad de individuos, pero no se observa un aumento sostenido o sustancial. No se logra visualizar con la información que te entregan un beneficio en 2. Por lo tanto, la B no puede ser. Vamos con la C. 2 es mutualista, o sea, que recibe un beneficio, ambos reciben un beneficio, con 1. 2, mutualista con 1. No logro ver el beneficio de 2 en este caso. En 1, claro, eventualmente estaría recibiendo un beneficio y se ve impactado esto en la cantidad de individuos que se observa en el gráfico. Para 1. Pero 2 no logro ver el beneficio. No logro ver un aumento de individuos. ¿Sí? No. La D. 2. Parásito. Parece un insulto. 2 es parásito de 3. Un parásito, por definición, logra o mantiene lo más posible vivo a, en este caso, el individuo, el organismo que lo hospeda, que hospeda al parásito. En este caso, vemos una disminución en la cantidad de individuos de 3, número 3, de la especie 3, pero en 2 no vemos un aumento ni una disminución, se mantiene constante. Me pongo en el caso de que, por ejemplo, si un perro o 2 perros o una población de perros tuviera muchas garrapatas, para esto serían las garrapatas, y empiezan a morir los perros, las garrapatas empiezan a tener menos individuos para permanecer en ellos, para parasitarlos. Por lo tanto, si disminuyen los parásitos, si disminuyen los perros, disminuyen los parásitos también, porque hay una disminución de individuos en la cual permanecer. Por lo tanto, la D no puede ser. La 3. La E. Veamos, dice 3 compite con 1. Esto puede ser. Por ejemplo, competir por un alimento determinado. Competir por una fuente de agua determinada. Si uno, en este caso, si uno logra acapararse la fuente de agua, la fuente de alimentación, en desmedro de 3, entonces es probable que el éxito reproductivo en 1 sea vaya en aumento, y en 3 disminuya, producto de la competencia. Producto de ser coartado o de ser privado del acceso al agua o a determinado alimento. Entonces, 3, la 3 de nuevo. E puede ser. 3 compite con 1. Ahí sí. Uy, se me traba la lengua. Pero creo que quedó claro el punto, ¿sí? Clave E. El modelo del barril de Wiener es una representación que pretende conceptualizar cómo los recursos son procesados y asignados en los organismos. Este modelo se resume a continuación. Tenemos la búsqueda de alimentos, procesos predigestivos, procesos postdigestivos. Acá tenemos la reserva corporal, sería como el organismo completito, por así decirlo. Tenemos una gran fuga aquí. Calor. En forma de calor. O sea, te das cuenta que hay como una gotita saliendo de ahí. Una llave. Ahí tendríamos una fuga de calor. Y en las otras llaves no se logra visualizar nada. O si se escapa algo, sería muy mínimo. Que no alcanza a representarse. Entonces, dice la pregunta, si el modelo anterior se aplica en el contexto de flujo de materia y energía en un ecosistema, ¿cuál sería el significado más adecuado de la gotera? Qué buena la palabra. De la gotera en la llave con la etiqueta calor. Nosotros sabemos que aproximadamente el 90% de la energía en una cadena trófica, por ejemplo, aproximadamente el 90% de la energía se disipa
en forma de calor. Y el resto lo aprovechan los organismos vivos. Entonces, veamos las opciones. Dice A. La pérdida de energía hacia el ambiente que se produce en cada nivel trófico por la actividad metabólica de los organismos. O sea, eso significaría la pérdida de calor. O eso significaría la gotera, mejor dicho. Podría ser. De hecho, está bien redactada. Dice la pérdida de energía hacia el ambiente que se produce en cada nivel trófico por la actividad metabólica de los organismos. De hecho, hay un concepto que se llama calor metabólico, ya que es el calor generado por todos los procesos metabólicos en un organismo determinado. ¿Te das cuenta? Entonces la A podría ser. Vamos con la B. Dice la pérdida de energía hacia el ambiente que se produce en cada nivel trófico por reparación de daños. Ojo, ahí acota bastante. Por reparación de daños estructurales en el organismo. Es decir, no hay una pérdida de calor cuando no hay un tejido o no hay una estructura dañada. Falso. De hecho, si tú en este momento te encuentras completamente sano en el sentido de que no tienes ninguna herida, tú sigues produciendo calor. Tú sigues disipando calor. Vamos con la C. Dice, la pérdida de energía hacia el ambiente que se produce en cada nivel trófico durante la ingesta de alimentos. Nuevamente acota a solo la ingesta de alimentos. ¿Y cuando no comes alimentos? No puede ser. La D dice, la pérdida de energía hacia el ambiente que se produce en cada nivel trófico por los nutrientes no absorbidos por los organismos. Es como un poco extraño porque el metabolismo hace referencia al procesamiento de nutrientes y moléculas que tú sumas a tu organismo, entre otras muchas cosas. Pero aquí dice como por los nutrientes no absorbidos, o sea, es como al revés. Falso. Por lo tanto nos quedamos con la A. La pérdida de energía, eso es lo que significaría la llave con la gotera. Dice, la pérdida de energía hacia el ambiente que se produce en cada nivel trófico por la actividad metabólica de los organismos. Clave A. En la siguiente figura se representan las pirámides de biomasa de un ecosistema costero y la presencia de una sustancia X tóxica y bioacumulable. Tenemos que aquí está en el agua del mar, en el plancton, peces pequeños, peces grandes y aves pescadoras, 25 partes por millón. Dice, a partir de estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes conclusiones, conclusiones con respecto a la sustancia X es correcta? Ya tengo que observar la pirámide de biomasa en este caso, observar cómo se va bioacumulando los números que me dan y concluir algo que se pueda desprender de la figura. ¿Sí? Eso es súper importante. Ahora, esta pregunta es un poco desafiante y yo te voy a decir cómo la hubiese respondido yo. ¿Ya? Quizá otros profesores podrían explicarlo de otra forma fácilmente, pero yo te voy a decir cómo lo resolví yo. Me voy a ir inmediatamente a la alternativa correcta y luego vamos a ir comparando las que no lo son, ¿vale? Dice, la alternativa correcta en este caso es la B. ¿Por qué la B? Fíjate en lo siguiente, dice, la concentración de X incrementa hasta esa palabrita es clave, hasta en 10 elevado a 7 en la cadena alimentaria respecto a la concentración ambiental. ¿Cuál es la concentración ambiental? Esta que está acá. De hecho, voy a hacer un zoom. De hecho, dice que puede elevarse hasta 10 elevado a 7. Personalmente lo hubiese trabajado de esta forma. Tengo la coma acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, podría haberse elevado hasta 30 ppm. 30 partes por millón. Vuelvo a la pirámide de biomasa.
y me doy cuenta que se eleva hasta 25. O sea, se elevó hasta 25 partes por millón. Y dice la alternativa correcta, dice la concentración de X incrementa hasta 10 elevado a 7. ¿Existe un rango próximo a ese valor? Sí, 25 partes por millón. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta forma yo hubiese respondido esta pregunta. Ahora, ¿por qué las demás, a mi juicio, las hubiese respondido o hubiese marcado como incorrectas las demás? Vamos con la A. Dice, la presencia de X en el plancton de la cadena alimentaria es inocua, dada su baja concentración. No sabemos. No sabemos si es 100% inocua para el plancton. De hecho, en el gráfico no nos dicen eso. No nos dicen si el plancton ya sufre un impacto producto de la bioacumulación. No nos dicen si los peces pequeños sufren un impacto producto de la bioacumulación. ¿Te das cuenta? No puedo concluir eso. Sí me dicen que es una sustancia tóxica. En el encabezado, aquí arriba, lo señalan. Pero al ser inocua no debería hacer ningún tipo de daño. Y eso no lo sé. La A no es. La C dice la presencia de X afecta más a los organismos que están en los extremos de la cadena alimentaria. Esto es parcialmente correcto. En los extremos. ¿Por qué? Voy a borrar lo que rayé en el gráfico. El extremo superior, consumidores terciarios, ¿cierto? Productor, consumidor primario, segundo, terciario, claro. Aves pescadoras. Es el extremo superior de la pirámide. Extremo inferior, plancton. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, afecta más al extremo superior, los consumidores terciarios en este caso, pero no al productor. No es el mismo daño. La C no podría ser. La D, la concentración de X es igualmente tóxica para los 4 niveles representados en la cadena alimentaria. No podría ser. Esto no podría ser porque a mayor concentración de la toxina, más daño hace. ¿Te das cuenta? No es. Y la E dice la toxicidad de X es directamente proporcional a su concentración en la cadena alimentaria. Esta alternativa yo diría que es la más desafiante a la alternativa correcta. Pero ¿por qué no sería la clave? Porque la E es una afirmación global. Es una afirmación global que no necesariamente se desprende, no es una conclusión que se desprenda necesariamente de esta figura. En la pregunta te dice que a partir de estos antecedentes, o sea, de los antecedentes de la figura, ¿cuál de las siguientes conclusiones con respecto a la sustancia X es correcta? O sea, utilizando la información de la figura, tú tienes que concluir algo. Y la E es una conclusión, pero es más amplia. Yo no puedo desprender la afirmación de la E, correcta o no, no puedo desprender la afirmación de la figura. Porque es una generalización. ¿Sí? Mientras que la B, en este caso, es una afirmación mucho más acotada. Porque nos da un valor, ya que la concentración de X incrementa hasta en 10 elevado a 7. ¿Es correcto? La B es correcta. ¿Okay? Por lo tanto, resumiendo, pregunta 80, clave B. En el futuro voy a seguir subiendo análisis de PAEs de invierno o PAEs regulares, así que muy atento a lo que suba al canal. Un abrazo a todos, que estén muy bien y nos estamos viendo en otro video. Chau.